Empezamos la segunda parte de la tarde de hoy con la mesa redonda documentales, periodismo y narcotráfico. Me acompañan en la mesa Noelia Parralax, periodista de investigación de La Sexta. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias. Me acompaña también Andros Lozano, periodista del diario El Mundo y autor del libro Costo, las leyes del estrecho. Muy buenas. Y a mi derecha Antonio Sempere, fotoperiodista, colaborador con distintos medios y también colabora con El Mundo y con medios internacionales. Si os parece, la presentación que he hecho ha sido muy breve porque vamos a ir al meollo. Sus nombres están en internet, podéis buscar el trabajo que hacen cada uno de ellos en sus distintos medios de comunicación. Lo que sí que les une es la pasión, ¿no?, por un trabajo bien hecho, por investigar, por conocer, por saber y por poder explicar de manera objetiva qué es lo que está pasando en distintos puntos calientes del territorio, no solo nacional, sino también internacional. En esta mesa redonda, al principio se planteó como cuál era el papel de los medios de comunicación en la lucha contra el narcotráfico, pero al final esa ponencia la dio Javier el primer día. Entonces, bueno, queríamos un poco llevar al público cómo es de fácil o difícil hacer una narcoserie, que ahora tan de moda están. Pero hablando con los compañeros de la mesa y buscando bibliografía sobre el tema, además de que hay muy poca, o sea, se ha estudiado muy poco el fenómeno de las narcoseries, no solo a nivel nacional, sino internacional, pues se nos ocurrió hacer, vamos a hacer determinadas preguntas que ellos van a ir contestando, que vosotros, tanto online como presencialmente, podéis interrumpir cada vez que queráis. Y perdón un momento, que hay algún fallo. Espera, entra. Ah, vale, nada, están hablando del correo electrónico, pensaba que era algo de la mesa. Bueno, yo quería lanzar una primera pregunta, os la lanzo a los tres, ahora vemos quién responde primero. ¿Se puede hablar de una narcocultura mediática? Andros, quizá tú eres el... Bueno, yo creo que hay como una cierta ola en los últimos años de contar el narcotráfico, pero creo que todavía los medios de comunicación no tienen especialistas, o muy pocos medios que yo conozca. Hay un medio de comunicación que tiene un especialista desde hace años, han ido rotando, pero que tiene especialistas en el narcotráfico, es La Voz de Galicia. Y yo puedo decir, aunque hago otros temas también, que estoy especializado en narcotráfico. No hay nadie más en España que haga narcotráfico de forma rutinaria, que entienda por dónde va el negocio, que siga causas judiciales, el desarrollo de causas. Hay una narcocultura periodística porque ahora, cada vez que hay una operación, hay una nota de prensa, al día siguiente vemos en todos los medios de comunicación, contado de una forma o de otra, pequeñas filtraciones que hacen que se cuente esa misma historia, pero desde diferentes prismas. Y sí que hay interés en los medios de comunicación, probablemente también derivado de lo que ha ido pasando en los últimos años en España, como la muerte de un niño, como la evasión de un narcotraficante del Hospital de la Línea, las embestidas a policías y a guardias civiles, la muerte de algún guardia civil en persecución. Todo eso hace que se genere interés, pero que todavía dista mucho de que los medios de comunicación se tomen muy en serio el problema que tenemos en España, que es un monstruo inmenso, que tiene muchas patas y que no podemos pensar que esto es, no, por aquí, por Galicia de vez en cuando meten y por el sur meten, no, es que es una industria global, y por aquí, por España, que es un lugar de paso tanto de las organizaciones como de la mercancía, y que tienen un interés a nivel internacional indudable. Entonces, cuando en los medios de comunicación también nos demos cuenta de ese fenómeno que tenemos en el día a día, pues
seguramente, igual que hay especialistas en cubrir al PP o al PSOE, pues habrá especialistas en narcotráfico o en crimen organizado. Noelia, ¿qué opinas? Yo coincido con Andros en el análisis que hace. Es verdad que todavía dista mucho, como dice, el momento en el que se llegue a alcanzar esta especialización, pero sí creo que de unos años para acá el interés informativo por temas de narcotráfico aún no existiendo, porque yo creo que de alguna forma estábamos todavía en una época incipiente o digamos poco desarrollada, ¿no? Sí que ese interés informativo ha ido creciendo y lo vemos tanto en los titulares, no solamente de la prensa local, que probablemente lleve mucho más tiempo cubriendo esto, porque al final estos son o empezaron siendo fenómenos muy locales, sino a través de la prensa nacional. Yo vengo de Madrid, o sea, trabajo en una redacción en Madrid, pero de unos años para acá, bueno, pues me desplazo varias veces al año, independientemente de que ocurra un suceso o no, que desgraciadamente cada vez también lo vemos con más asiduidad. Pero sí que noto, pues por ejemplo, en televisión, yo trabajo en la televisión, que se dedican más minutos en escaletas de informativos, más especiales. Entonces yo creo que estamos en ese camino que comenta Andros, de aún no existiendo esos especialistas de forma más general y en un mayor número, sí que el interés pues es creciente y sobre todo ya no solamente de contar el hecho en sí, sino de ir un poco más allá, es decir, contar lo que ocurre o la historia desde diferentes puntos de vista y sobre todo desde el punto de vista del análisis, de es un problema que tenemos, hay que visibilizarlo. Yo creo que en esa visibilización estamos avanzando, pero sobre todo hay que analizarlo también y no nos tenemos que quedar solamente con, que está muy bien, el testigo, ¿no? Intentar llegar al sitio y saber qué pasó con los testigos de turno, que además en este campo es bastante difícil conseguirlos en comparación con otras noticias, sino con los diferentes protagonistas o agentes que participan o que forman parte de esta problemática. Por ejemplo, fiscales, jueces y, por supuesto, guardias civiles, policías, agentes de aduanas, que son los que están metidos también y luchando día a día sobre el terreno por parar o por frenar o directamente contra esta problemática. Antonio, ¿qué opinas? Hombre, yo opino dos cosas. Primero, que también podemos caer también en la sobreinformación. Muchas veces es verdad que lo que tú escuchas por ahí es que tales programas hacen exactamente lo mismo en las mismas franjas horarias y contando las cosas de distintas formas. Entonces puede ser que sea un fallo también mediático, un fallo de que le demos las horas que a lo mejor deberíamos estar más pensando en buscar mejor información que en transmitir la que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se escucha a la persona que está abajo. Noelia dice que ella se desplaza desde Madrid, de una redacción de Madrid, y está en el sitio del suceso. Noelia entra 3 minutos. Entra 3 minutos en un informativo, entra 3 minutos en un programa de tarde, entra 1 minuto en el informativo de tarde y después entra 3 minutos en el último informativo. Y a lo mejor si le queda, Wyoming también. Entonces, bueno, creo que a veces nos sobreexponemos a la información. Entonces no creo que haya una cultura en sí. Creo que la cultura la ha creado la propia sociedad, ¿no? Porque una cosa muy importante de este fenómeno es que este fenómeno se puede ver en las redes sociales. O sea, nosotros no tenemos información, los periodistas llamamos a un gabinete de prensa de la policía, de la Guardia Civil, o que es imposible, me hubiera encantado que se hubieran quedado aquí los fiscales y los jueces, porque también teníamos que decirles cosas, ¿no? Porque a veces la transparencia dentro del mundo judicial con respecto a los medios de comunicación deja un poco que desear, pero sí que es verdad que deberíamos ver que hay que informar, sí, pero necesitamos información veraz. ¿Y cómo puedes coger tu información de alguien que cuelga un vídeo en las redes sociales? A lo mejor se ve una lancha por la noche que está haciendo algo y damos por hecho que esa lancha es la de Barbate, porque ha pasado. Lo he visto en medios de comunicación serios. O sea, la misma noche de lo de Barbate he visto vídeos en las redes sociales de medios de comunicación serios que no eran verdad, que no eran vídeos de esa noche de Barbate. O sea, entonces creo que debíamos también parar, coger aire
y decir, vamos a hacer las cosas bien, pero para eso necesitamos también la ayuda de todas las personas o de todos los organismos que estén en el afectados. En relación con lo que comenta Antonio, que me parece súper interesante también abordar el tema de las redes sociales, porque ahí por el camino se pierden muchas veces, no digo que siempre, pero el contrastar, el saber exactamente si esa imagen o ese vídeo, además hoy en día con un teléfono móvil ya no te hace falta igual la imperiosa necesidad de que eso esté grabado por una cámara de televisión o una foto de un fotógrafo profesional. Entonces, a veces esa inmediatez también, porque ya está en Twitter, ahora X, o en TikTok, o en Instagram, ya no hablo solo de medios de comunicación, nos hace correr el grandísimo peligro de, si se me permite la expresión, comernos la fuente, la fecha. A mí eso me parece de una suma importancia, de verdad. Perdón, sí. Pero yo creo que, quiero decir, todo esto se subsana. Yo, por ejemplo, yo nunca he hecho una crónica del Madrid, porque no estoy especializado en el Madrid. Entonces, como a un compañero mío no le van a pedir una crónica del juicio de Barbate cuando se celebre, ¿por qué le tienen que pedir a otro que no hace nada que haga un...? Es que hay gente, quiero decir, y esto es por la inercia de los medios, no es por culpa de un compañero o de otro, pero quiero decir, no puedes estar haciendo por la mañana una crónica social de cómo se vive en la ciudad de Málaga por el tema de los alquileres y que por la tarde tu medio de comunicación te diga, mira, es que ha habido un tiroteo. Tú puedes... Totalmente. Pero nos estamos desviando del tema. Sí. Perdonad. Bueno. Voy a poner orden porque Vale. es que lo de los periodistas yo creo que va de formación No, pero quiero decir que al profesional. final la especialización va... No, me encantan las ideas que están saliendo porque cuando se repitan las jornadas, pues ya no hablaremos de narcoseries, de documentales, sino pues de la importancia de las redes sociales o cómo de fundamental es la especialización de los periodistas para poder tratar determinados temas donde además en algunos momentos pones tu vida en riesgo. Porque lo comentabas tú ayer, Andros, lo comentaba también Javier Ronda, como al final pues tú vas a cubrir un suceso y alguna piedra te cae. Nosotros alguna piedra nos ha caído. Vale. No pasa nada, porque lo asumes, ¿no? Hasta que pasa. Hasta que pasa, pero vamos a centrarnos un poco, si os parece, en el fenómeno de las narcoseries, que era un poco a lo que yo iba con la narcocultura mediática, no tanto a la información periodística de los reporteros que están trabajando haciendo crónicas o reportajes, sino a cómo una información, un hecho, un suceso se puede convertir en una televisión, o sea, en una serie de tirada nacional, internacional, y que lo pete y que la gente le encante y que deseen los espectadores ser parte de ese entramado. Pero eso depende de cómo se cuente, quién lo cuente. Pues a eso vamos. Ahí tenemos que tener esa perspectiva. El espectador que consume una serie en Narcos Colombia, lo primero que le dice, hay situaciones, hay conversaciones que están ficcionadas, que están recreadas. Si tú llegas que a lo mejor la vida de Pablo Escobar era todavía más apasionante, por decirlo entre comillas. Pero si tú crees que Pablo Escobar dijo todo lo que se dice en la serie, te estás equivocando de principio a fin. Para eso se hará un documental. Y el documental también se acercará o se intentará aproximar a la realidad lo máximo posible, o por lo menos esa pretensión se tiene. Luego se llegará a recorrer medio camino, pero la gente también tiene que ser consciente de que cuando es una ficción, tú puedes contar la historia de una persona, pero ficcionar todas las ramificaciones que quieras de su vida. Y además así te lo advierten, hay pasajes, hay escenas, hay conversaciones que han sido recreadas porque es imposible saber qué dijo, salvo que le estén escuchando, que hay veces que les están escuchando. Eso es una cosa, y luego diferenciar de lo que es un documental. Hay documentales muy bien hechos. Es cierto también que, y como todo, se hacen bien o se hacen mal, o se hacen con prisas o se hacen sin prisas, o se recurre a gente que a lo mejor no tiene la especialización a la que... Entonces,
Eso es lo que tendrá, eso es el criterio que tenga como espectador o la formación que tenga audiovisual la persona que esté viendo eso. Creo que esa es una de las cuestiones clave en esto. No podemos pensar que todo lo que se ficciona es así, ni porque es como si pensar que las series turcas de amor todo es así. No, es que esos son series de ficción, y luego hay documentales mejor y peor hechos. Pero yo creo que es, como he dicho antes, según lo que quieras contar, como lo quieras contar. ¿Por qué? Estamos hablando de series hechas por la industria del cine. Las series entra dentro de la industria, de la gran industria cinematográfica y de espectáculo audiovisual. Depende de los productores lo que quieran contar, y depende de cómo te documentes para hacer una serie, por ejemplo, que hablamos de Pablo Escobar. Depende de todos los testimonios que podamos conseguir, porque me imagino que el equipo de guionistas, antes de empezar la serie, ya habrá tenido pues reuniones, o habrá visto, o incluso de recortes de periódico y tal. Pero creo que hay series muy buenas, que no son tan famosas, que realmente están basadas en hechos reales y que no hace falta romantizar. Pero que aún así tienen ficcionado. Sí, tienen ficcionado, pero que no se romantiza absolutamente el personaje. ¿Vale? Si estamos contando de un tío que es muy malo, y es una serie que lo que pasó verdaderamente tuvo relevancia social y fue bastante tuvo importancia, y se está contando tal como fue porque hay gente que lo vivió así, y lo cuentan y lo trasladan diciendo que ese hombre es malo y no puede ser ni buen padre porque es malo. O sea, a ver, creo que me entendéis lo que quiero decir. Pues así se cuenta, y hay verdaderas series. Yo ayer descubrí una que se llama 000. De Italia. Italiana. Yo creo que ahí es Roberto donde Saviano. surge uno de los grandes debates, ¿no? Cuando hablamos de narcoseries, narcotelenovelas, porque hay que recordar que en España es verdad que hay un boom en los últimos años. ¿Te acuerdas de Sin Tetas no hay paraíso? Ahí es donde quiero ir. Pero Pero ¿cómo podemos...? Es verdad que de Latinoamérica vienen muchas de ellas, y allí ese fenómeno lleva mucho más tiempo. Eso para empezar. Y luego hablabas, Antonio, de Sin tetas no hay paraíso. A mí me gustaría diferenciar, por supuesto, lo que es una serie de lo que es un documental. Claro. Y luego también dentro de las series están las series inspiradas, aun con pasajes ficcionados o personajes inventados y demás, que aquí, por ejemplo, pues podemos mencionar Narcos, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. De Narcos, por cierto, de Pablo Escobar, que también se podría analizar porque unas triunfan más que otras. O sea, Narcos de Netflix se lo llevó prácticamente todo, pero de Pablo Escobar hay unas cuantas más. Y no han tenido ese éxito. Y del Chapo. Y del Chapo también, exactamente. Yo no he visto ninguna. Y luego de las series que son basadas, o digamos con una temática de narcotráfico, donde los protagonistas son narcotraficantes y que están basadas en libros, pero totalmente historias inventadas. Y ahí, por ejemplo, yo creo que una de las primeras en España, corregidme si me equivoco, pero fue Sin tetas no hay paraíso, donde el duque, o una de las primeras, donde el protagonista, interpretado por Miguel Ángel Silvestre, el duque, pues nos aparece como caracterizado como un personaje atractivo, con mucho poder. Se podría hablar también del papel, luego si os parece, de la mujer. Es una de las preguntas también, los roles, ¿no? Y demás. Entonces, pero sí que me parece interesante dentro de las series distinguir las que son totalmente, o El Príncipe, que se estrenó en Telecinco también hace unos años. Se rodó un poquito aquí. Se rodó un poquito aquí, el resto en Madrid, pero bueno, estaba inspirada, digamos, o ambientada la historia en El Príncipe. Sí. Farouk, que encandilaba a todo el mundo, aquel narco que era hermano de la protagonista, claro. No tiene nada, o sea, no hay nadie. ¿Y no crees que hay lo hablábamos también durante las distintas intervenciones en otras mesas y en otras ponencias? ¿No creéis que hay un toque de peligrosidad? Totalmente. De ahí es donde... romantizar o de hacer bonito algo que es ilegal y peligroso, porque ya no es que tú hagas un hecho ilegal, tú puedes robar un boli y es ilegal, pero es que aquí te estás jugando la vida, y no solamente tu vida, sino que estás jugando con la vida de todas las personas que se enganchan al final a
a toda, Ese toda es esa el droga. debate. Vete a las tiendas donde venden camisetas, te vas a encontrar la cara del chap del Pablo Escobar. Sí. Plomo o plata. Ese es ¿no? el Era- debate de Claro, hasta ¿qué qué prima? punto. Es acojonante. Fidelizar a una audiencia, convertir eso en un filón para productores, directores, guionistas y por ende a la publicidad y generar dinero a mansalva, o denunciar con una serie, un documental, pero bueno, en este caso con una serie que está inspirada en hechos reales o en historias, denunciar esa problemática. O sea, yo creo que es un debate bastante interesante. Pero- Si fidelizamos o denunciamos una problemática. Hay series, por ejemplo, Sin tetas no hay paraíso, ya hemos hablado del protagonista, o de Farouk del Príncipe, donde los protagonistas están caracterizados y para nada ni son feos, ni No, son, siempre son guapos. todo lo contrario. Siempre son guapos, mucho siempre tienen poder, Muy románticos. muy románticos, fuertes, lujo, exuberante, machistas. totalmente. Son buenos Muy parecido padres, el son caso buenos de padres. Fariña, el caso Buenos de la padres. serie de Fariña, el personaje que lo hace fantásticamente bien y no tiene ese rol, quiero decir, no No. se pone a un tío, no, porque al final no es ese el papel del protagonista, ¿no? La interpretación de Javier Rey, y no es un tío... Es un que tío tú normal, digas, sí, sí. exactamente, es un tío normal que destaque por, oh, qué cachas, o... Pero yo creo que en el terreno de la ficción existe el derecho Sí, sí. de Sí, sí, hacer sí. lo que... Sí, sí. Quiero decir, se criminalice a los narcos, se romantice... Claro, pero ese es el... o sea, si derecho tienen, pero es Pero quiero decir que- Claro. derivar un poco el... Es que aquí Problem- entraría también el debate social que hay en torno a cómo la televisión influye no solo en los adultos, sino en los niños y niñas que cada vez más jóvenes tienen acceso a estas telenovelas de narcotraficantes, a esta ficción. Ahí es donde yo sobre todo hablo, sobre todo por el público joven, ¿no? Obviamente, Claro. porque yo me siento con mi marido a ver una serie de esas y yo creo que ni mi marido ni yo de repente vamos a decir, oye, pues mira, No vamos vamos a a ser hacernos narcos. traficantes. O sea, por Alguna muy- tentación habéis tenido alguna pues, vez. hombre, veo que ganan muchísimo más dinero que yo, pero quiero decir, para un público Y ya trabajan adulto, menos. ¿no? Con criterio y demás, tú, a mí No, porque me hablamos pongan de un la tío, juventud. claro, yo donde digo, yo creo Ya. que es, digamos, la línea roja donde puede surgir el debate y demás, es en el efecto que puede crear hoy en día los chavales. Se ven 1000 series, además se ven, que me lo dijeron el otro día, que aluciné, ya casi al doble de la velocidad, igual que escuchamos un WhatsApp, es tenemos que ver porque tenemos que terminar una y hay que ver otra, y el acceso que tienen. Maratón. Sí, maratón, el domingo por la tarde es maratón. Sí, de pero series. maratón a por dos. O sea, Claro, pero para Y terminar... incluso recortadas. Hay Incluso- que sí, sí, o sea, quitan es me lo partes que no tienen explicaron. trascendencia. Efectivamente, o sea, me lo explicaron el otro día y de verdad que aluciné y investigué un poquito y es cierto. O sea, me quedé loca. Es que yo El- te doy mi ejemplo. Mi hija tiene mi cuenta de Netflix y yo veo todo lo que ve mi hija y veo que todo lo ha empezado y no acaba No ha nada. terminado Y va, nada. va empezando. Y tengo 20.000, te queda por ver, 20.000 Claro, y y le tienes digo, nena. acceso a un montón, Sí, no solamente a una, sí. a un Y ve montón. muchas a la vez. O sea, está viendo muchas a la vez, o deja una, coge otra. ¿y creéis ¿Qué? que Está sobredimensionado, Sí. creo, un poco. se podría decir, pregunto, que hay un poco de manipulación para conseguir al final recaudar? Ahí es donde yo iba. ¿No? De plantear, de presentar a un narco y a su entorno como algo bueno, pero a la vez malo. Por supuesto están los policías que casi siempre se hacen amigos del narco y al final se corrompen mínimamente porque mantienen, pero es que el pobre es mi amigo. O sea, al final entran como un montón de sentimientos que claro, que no deja de ser ficción, pero ¿podríamos hablar de esa manipulación de hacer lo bueno malo y lo malo bueno? Yo es que creo que como en todo hay grises. Entonces, Claro, eso. quiero decir, hay narcos que son muy malos, pero que quieren a sus hijos. Entonces, ¿por qué no retratar una escena en la que un narco le hace así a su hija? Si de partida vamos a hacer una serie de ficción pensando que eso no puede pasar en la realidad, pues Antonio Tejón lo detienen precisamente la noche, bueno, durante meses están siguiéndolo y va una noche a ver a su hija.
si eso en una serie, eso aparece, esa escena en una serie de ficción, y la gente se cree que eso es mentira, que lo que se está es tratando de dulcificar la imagen de un narco, pues no, es que eso sucedió. Entonces, ¿en qué punto? Yo creo que como todo, en el punto medio. Quiero decir, Aníbal Lecter no hay, quiero decir, sanguinarios que tengan 50 muertos a sus espaldas, pocos hay. Quiero decir, un narco es un narco, que luego en su mundo será malo, que habrá ordenado un día que tiroteen a no sé quién, que maten a no sé... Yo no digo que no, pero quiero decir, si hablamos de narcoseries, ¿por qué no se puede dejar de contar que haya un narco que llore el día que se muere su madre? Imaginaos una escena en la que se retrate eso. ¿Por qué no se puede contar? ¿Porque haya gente que te critique que estás haciendo ver que el narco también tiene sentimientos? No. Pero si es que el ser humano... Yo creo que yo no. me refiero Yo más al tampoco me ejemplo refiero a eso. del modelo Eso de persona, digamos, de que profesional se retrata, ¿no? que Claro. se retrata, y sobre todo yo voy a un público bastante acotado. O sea, yo donde veo, digamos, ese cierto Los jóvenes. riesgo de los jóvenes, de decir, joder, Pero- con perdón, infantil. pues qué fácil, ¿no? O Sí, se gana el dinero. pero no o cuentas, fíjate. quiero decir, O sea, sí, por supuesto que tendrán son sentimientos narcos, y- no, pero digo, son narcos, lo hacen por dinero. Si retratas sus vidas, no les vas a retratar. No, claro, o sea, no te lo vas a inventar. A ver, No, si no, es quiero un- decir, sí, no vas a retratar que van un 600. No, Es sí, que sí, está claro. en estos días nos preguntaba uno, Guardia Civil, es que pecáis a lo mejor de contar sus vidas, pero ¿cómo no vamos a contar sus vidas si trafican para tener más dinero que el vecino? No, y en eso estoy de acuerdo. Por O sea, eso- que se por eso- retrate la vida que tienen estas Claro, personas. claro, que haya chavales que digan producto. que los vanaglorien. Ay, perdón. Pues, joder, es que ese es el riesgo, pero... A ver, Pero no nos podemos responsabilizar de que haya un chico en Madrid que vanaglorie a Pablo Escobar. yo voy a poner un ejemplo. Esto me lo comentó un periodista italiano que encima lo escribió en un pequeño ensayo. Un periodista que vive en Reggio de Calabria, ¿vale? En la casa de la Drangheta. Él me cuenta que él conocía a Giuseppe, el señor Giuseppe, o el capo Giuseppe, el maestro, que era un hombre que hacía muchas obras sociales. De hecho, le dio unas casas a unas monjas para acoger migrantes encima. Bueno, pues el señor Giuseppe era el capo, ¿vale? Desde la Drangheta conocemos todos los métodos de la Drangheta y hasta dónde llega y los tentáculos que tiene y tal. Bueno, pues este hombre era muy familiar, muy cristiano, muy todo, ¿no? Pues este hombre, un día su hija se le presenta delante de suya y le dice: papá, me he quedado embarazada. Ay, hija, eso no se hace, eso es pecado y tal. ¿Quién es el papá del niño? Dice, es un carabiniere. Se queda mirándola. Muy bien, os vais a casar. Os vais a casar cuanto antes. Hasta ahí todo bien. Se hace la boda, se celebra la boda. Y va a ser parte del negocio. No. Solo ha dicho En la un noche mail. de bodas sube a la cama de donde está su hija con su marido y le pega un tiro a él y un tiro a ella. Eso es un narco. Bueno, hay otros narcos. Hay otros narcos. Ese Hay es un el narco de señor Melilla. Giuseppe. Eso está contado por un periodista italiano que no me acuerdo su nombre, lo tengo aquí. En un eso, y que casi se tuvo que ir, por contarlo, casi se tuvo que ir Hay de un narco Reggio de Melilla Calabria. que hizo lo contrario. Su hija se casó con un policía y al policía lo metió en la Ah, organización. bueno, claro, eso es a la española. ¿Y el policía lo metió? En la organización. Pero vamos, no voy a decir, bueno, sí que lo puedo decir aquí. Un gran narco que su familia tiene lazos con Karim Bouyacricham, que se fugó de España hace 2 o 3 semanas, pues un narco al que apodan Laca, un señor ya septuagenario, uno de sus yernos es policía nacional y está imputado por narcotráfico. Todo queda en casa. Toca en casa. Familia. La familia, a lo española. Eso a la española. Bueno, ¿hay algún comentario? Esta mesa está siendo un poquito más relajada también. Yo creo que llevamos un día y medio de contenido potente. Aunque estemos dando contenido, vamos a darle un poco de vidilla a los que están al otro lado de la pantalla.
Y Antonia dice que, bueno, que la ficción hace que los jóvenes no tengan una visión fidedigna y a los padres les sea más difícil educar. Macarena dice que no, que si los jóvenes son educados con los valores suficientes, un chico o una chica normal no quiere ser como los narcos, aunque vean 1000 series de narcos románticos. Es que yo le diría a Antonia, si su hijo, por ejemplo, no estaría bien que leyera periódicos y luego que viera las series que quisiera. Libros. Claro, va a conocer lo que sucede y luego va a tener criterio para diferenciar. Pero es que yo no tengo la responsabilidad de que una ficción desvirtúe la realidad. Ya, pero la realidad es que en la actualidad los jóvenes que cogen un periódico y leen las noticias reales son cada vez menos. Bueno, Por mucho pero que los padres intenten educarlos. Claro, pero Entonces, volvemos a lo mismo, estamos en un momento social en el que la inmediatez, las redes sociales, Claro. La fantasía, es que tú hablas con chavales de 14, 15, 16 años y es que se creen narcos. O sea, y van por la calle, no sé qué, y tú dices, pero chaval, si es que te das así, que no levantas un palmo del suelo. No, y en el Entonces, momento que hay una pelea, que no ya ni un arma ni nada de esto, una pelea, ya dicen, ostras, que la realidad es esto de este mundo. Claro, entonces es verdad que es complicado, ¿no? Y quién le pone, no estamos hablando, que entonces ¿qué hacemos? Censuramos, que no haya series de Exactamente, narcos. claro. O sea, es complicado, pero Y la sí que hay que tendencia ser es toda la conscientes. contraria, o sea, es que cada vez hay más. ¿Por ¿Por qué? Es la pescadilla que se muerde la cola, porque tienen un éxito apabullante Sí. y al final eso da dinero, da publicidad y al final da dinero y por qué- volvemos al principio. ¿Por qué nos gustan tanto las narcoseries? Porque Porque a todos nos gustan, ¿eh? Porque, vamos a ver. Menos ¿Quién a decía Semper. que a En- todo el mundo nos gustaba el lado oscuro de las Claro, personas? lo que no se ha contado tiene mucho interés. Claro. Quiero decir, la vida de Pablo Escobar, aunque sea un sanguinario criminal, Claro. tiene mucho interés. Como un tío analfabeto llega a poner en jaque al Estado colombiano. Y no hablamos de Griselda. Bueno, Griselda, por ejemplo, que por Ojo. cierto el otro día O la Reina del Sur. buscando una foto de la original y dije, o sea, claro, no tiene nada que ver Griselda Blanco en la vida claro. real con Sofía Vergara. Es o que sea, qué mujer. Es que, no, es que entonces, te apetece claro, hacerte narcos y hombre, te va a claro, volver es así que de guapa. yo vi y esa dices, serie pues, con mi marido y me dijo mi marido, es que no me extraña que convenciera a cualquiera, Claro. ¿no? De cuando llega a Estados Unidos y empieza... Pero es que no. Y digo, pero es que no estaba tan No, buena no. ni era tan guapa. Pero bueno, otros dones tenía, ¿eh? La mujer que hablaremos, si queréis, también un poquito sobre el Sí, tema sí. de... Nos interesa el tema de género la- porque es otra de las críticas que se puede hacer en este mundo y es como las mujeres, pese a ser partes importantes de las organizaciones, las que daban el café cuando venían mojados de estar correteando o ¿no? las que sostienen al final el sistema, como nunca son las que se ven y tienen un papel como más secundario pero fundamental. Entonces, por ejemplo, las mujeres periodistas o las mujeres que escriben sobre narcotráfico son muchos menores que los hombres. Entonces hay un sesgo de género que a mí sí que me parece muy interesante intentar introducirlo e intentar, bueno, pues marcar algunas pinceladas que nos den pie a, pues si nos interesa seguir investigando el tema, incluso el año que viene pues plantearnos hacer algo más concreto sobre cómo el sesgo de género en el narcotráfico y cómo las mujeres, por ejemplo, al final los grandes narcos son hombres, pero las que acaban en la cárcel porque son las mulas que vienen de Latinoamérica y les caen 12 años y medio de prisión con un juicio rápido, son las mujeres, Bueno, pero que eso- son las más pobres. Claro, es y que las- eso es y otro- el esa último parte eslabón tiene- otro tema, del- Eso que tú estás comentando tiene una parte de realidad, Claro. pero luego tiene una parte como de estigma porque hay narcos, hay mujeres que se dedican al narcotráfico, hay gente como Ana María Cameno, la reina de la coca, que ahora mismo en Movistar hay una serie que se llama El Inmortal, que retrata la vida de un tío que en los 90 en Madrid de los Miami. de los Miami, y ella irrumpe de esa organización y se
se crea su propia organización propia y llegó a tener el mayor laboratorio de cocaína, uno de los primeros laboratorios de cocaína que el más grande. Que se desarticuló, que se encontró en España. Es decir, los laboratorios están en Colombia, o están en Perú, o están en Ecuador. Aquí no están. Pues esta tía lo hizo. Por la parte periodística se ha contado quién es esta mujer. Luego, que no hayan series en torno a ella, siempre se utiliza a la mujer como plañidera, como la pobre mujer doliente que va a la cárcel. En parte es así, pero es que en parte son parte de la organización porque blanquean dinero, porque tienen asumido que sus maridos y no lloran porque sus maridos estén durante X años en prisión, porque ellas también son narcotraficantes. Esther Lago, por ejemplo. Exactamente. Ahora, Esther Lago siempre un poco, no a la sombra, pero en paralelo, por ser la mujer de quien era, pero por ejemplo tenemos a... Anoche me acordaba a la Charlina. Charlina. Sí. De los tres hermanos. Que también vimos parte de su historia en Fariña, cómo desde bien joven ella lucha por hacerse un hueco y trata de convencer a su padre, y su padre va a la cárcel y ella cuando toma es la que más cerebro tenía de los tres. Toma las riendas y sale de la cárcel el padre y de nuevo quiere colocar a los hermanos y le cuesta... Bueno, yo creo que se ha pasado toda la vida, digamos, reivindicando ese puesto de yo también lo puedo hacer. Yo soy capaz, claro. Soy capaz y lo demuestra. Pero es que eso incluso sucede cuando se retratan a fiscales, abogados. Es muy difícil ver una fiscal en una serie, es muy difícil ver a una abogada. Ahí todavía tenemos mucho, en una serie. Eso ahí es verdad. Y hay muchísimas abogadas. La fiscal que acaba de aparecer, la fiscal jefe de antidroga del Campo de Gibraltar es una fiscal. Quiero decir, hay muchísimas abogadas trabajando en el mundo del narco, y aún así en esas series también se retrata solo el abogado, el abogado. Yo creo que es una tendencia que va a ir cambiando. Y el abogado guapo, como todo el abogado guapo. Sí, claro, no, todos son muy guapos, claro. Siempre. Se va a ir retratando, yo creo que un poco a la par, ¿no? de ese empoderamiento de la mujer y de que, digamos, esa visibilidad que por parte de la sociedad, yo creo que hay ese empeño en dar. Una de las próximas series de Netflix, que ya la están anunciando, Clanes, ambientada también en el tema del narcotráfico gallego, es la historia de una abogada que acaba, digamos, vinculada al narcotráfico y es una narcoabogada. Hablábamos antes, o hablabas antes, Paloma, de al principio tendemos a creer, ¿no? o a situar el papel de la mujer dentro del narcotráfico como la esposa que ojo, está a la sombra, pero como ha dicho Andros, al final siempre tienen un papel son las que tienen, digamos, ponen más sentido común, más cabeza, negocian sobre todo el tema del dinero, del blanqueo. Aún así, es verdad que históricamente no han tenido, digamos, el protagonismo del hombre. Y luego también, pues, o la madre ¿no? del narco, que el hijo al final ha caído, lo tiene que ir a visitar a la cárcel, y tenemos también ese perfil más sufridor. O la madre que no tiene más recursos, que tiene que mantener a 3 niños y se mete en este negocio. Pero hay casos reales que demuestran que no siempre es así. Hablaba Andros de Ana María Cameno, que viene de una familia súper acomodada, con una educación en colegios de lo más elitistas. Yo una vez hablé con ella y me dijo, yo nunca he necesitado nada, es decir, al contrario, no pedía unos zapatos y los tenía, pedía un bolso y los tenía, es decir, él ya no lo hace, ella lo hace porque le gusta ser narco y porque seguramente quiera demostrar su valía en ese negocio, que es el suyo. Tania Varela, también, por ejemplo, la narcoabogada que tenía un futuro prometedor en las Rías Baixas, creo que era, sí. Y de hecho, o sea... fue la primera mujer que apareció en la lista de Europol. Sí, por ser una de las más buscadas, porque, ya te digo, termina la carrera, era una niña bien, con un futuro súper prometedor, la ponen a dirigir el primer centro de apoyo a la mujer maltratada en Cambados en Rías Baixas, y de repente conoce al hijo de Esther Lago, hijastro de Laureano Ubiña, David Pérez Lago,
Bueno, pues ella empieza como abogada, al final tienen una relación, en fin, resultado de la historia, ella acaba metida en el negocio, acaba involucrada, va a la cárcel, sale de la cárcel, tiene otra relación con otro abogado que la estaba defendiendo, la vuelven a condenar, se fuga. Y de ahí es cuando aparece de las pocas mujeres que han aparecido como también de las es cierto buscadas que es en un la mundo lista machista. Mucho. También tenemos que partir de esa base, que es O la paca. es Sin un embargo, mundo vamos a hablar de machista. la Sin Sí, embargo, estamos hablando, perdón. que no es un mundo igualitario, donde cuando irrumpe una mujer, también se le frena. No es, yo vuelvo a lo mismo, no es responsabilidad solo, es que es así. Por lo que sea, que en este caso es el machismo que impera en ese... Si hay machismo en la sociedad, ¿cómo no va a haber en un negocio como el narcotráfico? Eso es evidente. Se ve perfectamente en Griselda. Claro, Totalmente. O sea, claro. se ve Pero clarísimo. sin embargo, en la parte, digamos, más débil, en la parte más débil de la cadena, que es, estamos hablando de los personajes principales o protagonistas, como pueden ser narcos o mujeres narcos, o juezas o fiscalas, o podemos ver, la parte más débil es la parte de las familias, las que sufren la lacra de la droga. Podemos ver una asociación en Galicia, que es de madres que salieron todos los días durante no sé cuántos años. La de Carmen Avendaño. Exacto, Carmen Almendal, y no se ha hablado y no se ha contado nada de esas Sí, historias. pero en Fariña sí que aparece. Sí, aparecen, Aparecen pero en solamente el Pazo, Fariña. en la puerta. Pero fíjate cuántos años llevan No, esa pero gente bueno, si es luchando. que aquí hay una 30 años. hay una asociación que se llama Alternativa, Sí, una mañana plataforma. va a venir Paco Mena Sí, Pues también. quiero decir, Mañana va a venir Paco Mena Mena. te puede presentar a 27 madres si quieres. Claro, sí, y es sí, verdad pero que sin embargo- muy poca gente ha contado eso, que Claro. hay Porque son historias, yo creo, que no de venden. primeras no venden. No venden. Pues No venden. No tienen el morbo. Al final, contar el lado si los hijos de esas sufridor. madres, no existiría el narcotráfico. Si no hubieran consumido droga, no existirían entonces la cadena, creo que es una parte muy principal, Sí, que pero son las yo- víctimas. Vamos Sí, a hablar sí, de sí. víctimas, ¿no? Entonces, bueno, Pero muy pocas veces en Claro. la serie se retrata o sale las... o pocas o casi ninguna. Pero es que muchas veces No está enfocado. no, y que por ser justos, las familias se benefician de... Quiero decir, podemos retratar a una madre como sufridora, pero es que muchas veces las madres saben perfectamente lo que se... Quiero decir, y lo justifican. claro, cuando hay un momento, y yo se lo cuento en el libro, aunque ya no venga a cuento, que cuando detienen a Antón el Gitano en Barbate, su madre, me acuerdo que el guardia civil que lo detuvo dijo, lloraba más porque le habíamos quitado su mono tití que por la detención de su propio hijo, porque sabía que su propio hijo ya saldría, ya lo iba a tener dentro de 3 meses, pero que le arrebataran su mono tití, lloraba y lloraba esa señora. Quiero decir, es Su fuente. que son así. Fuente. Es así, pero así. Entonces, Bueno, Andros, ahora que has sacado lo de tu libro y esta mañana te he dicho no para la tarde, perdonadme Antonio y Noelia, pero nos interesa a todos, por si algún día escribimos un libro. ¿Cómo se ponen en contacto contigo las productoras y cómo es ese submundo? Porque eso es otro submundo. pues es muy de una forma muy natural. Quiero decir, sale el libro y hay gente en plataformas y en productoras que se dedican solo a detectar posibles historias para llevarlo a documental o a ficción o a ambas cosas. Y empiezan desde a la semana o a las 2 semanas, empiezan a llamar gente, o bien a la editorial o bien a mí, diciendo, oye, estamos interesados en comprar los derechos de audiovisuales de tu libro. Y así, primero, llegamos a un acuerdo. Bueno, al final, 3 productoras, o bueno, 2 productoras para la parte documental y 3 productoras para la parte de ficción, adquieren esos derechos y ellos tienen la oportunidad de desarrollar por un lado un documental y por otro una ficción, y en eso están ahora mismo. Y en la parte documental, que yo la única exigencia, o la única premisa que yo les dije es que quería que se respetara de alguna forma la esencia, lo que late en el libro, que no se espectacularizara el negocio, que no se fijaran solo en el oro que brilla en torno al negocio, sino también en el drama, en el dolor o en las consecuencias policiales, no sé. Es lo único que les pedí. Y luego la ficción,
ellos también tenían muy claro que, de alguna forma, para que se captara esa esencia, tenían que involucrarme a mí también en la ficción. Y eso es lo que ahora mismo se está desarrollando. Es una cosa que va muy lenta. Quiero decir, un documental para la plataforma que luego se lo ha comprado a estas productoras, no hay ninguna prisa. Y luego la ficción es una cosa que puede tardar 2-3 años mínimo. Entonces, a lo mejor una cosa que se ha firmado hace 3 meses aparece en 2027 en una serie de ficción, o se queda por el camino, porque eso ya no... Hay veces que eso sucede. Y la parte documental, si se firmó hace 3 semanas, pues a lo mejor sale el año que viene a finales, no lo sé. Pero porque también, y eso lo decía esta mañana un poco, porque la pretensión de partida es ir con los pies, quiero decir, ir muy despacio y intentar llegar a lo máximo. ¿Que no se puede llegar a lo máximo? Pues llegaremos al 80 o al 90%. No hay ninguna urgencia, ni nos están pidiendo ninguna fecha tope ni nada para desarrollar esa parte documental. Quiero decir, no nos dicen en 3 meses lo que tengáis ya es bueno. No, nos dicen vosotros ir avanzando y ya veremos hasta dónde llegamos. ¿Y estás formando parte entonces de ese proceso con Sí, las productoras o te han dejado al margen tal No, como el libro y se acabó? porque hay 2 opciones. Tú tienes el derecho de aceptarlas o no. A mí se me puso en contacto después de haber firmado con estas productoras, una productora española que trabaja para Gaumont Producciones, que es una de las mayores productoras a nivel internacional, que es la productora de Narcos, del Chapo Guzmán, hay una serie en Netflix sobre Chiapas, otra ciudad... Ciudad Juárez. No, tampoco. Que va sobre la vida de un periódico en una ciudad de allí de México. Ha hecho todo eso. Entonces se pusieron en contacto conmigo y me explicaron que a Netflix se iba a agotar la licencia de explotación con ellos, es decir, Netflix les había comprado a ellos esas series y tenían un periodo de 10 años, creo que era, y ya eso se les iba a agotar. Entonces ellos ya iban a comercializarla por países, a televisiones más pequeñas, a precio mucho más bajo, y que estaban interesados en hacer algo similar en Europa. Y ellos lo que propusieron era, oye, mira, solo proponían ficción, me desvinculaban totalmente del desarrollo de esa ficción y te decían, mira, ¿esto qué vale? ¿X dinero? En tu contrato que pone que tú te lo repartes con la editorial o que tú te llevas el 100% y te desvinculan totalmente. Hay varias opciones. Incluso si yo a ellos les llego a decir, bueno, pues vamos a sentarnos a negociar otro tipo de opciones, se puede plantear de mil formas, pero de la otra forma yo confiaba más, no sé por qué, pero me dio más confianza, me involucraban en los dos, era una cosa más sosegada, no se desvinculaban de mí, era simplemente pagar y desvincularse, y me interesó más. Su poder, claro, tampoco, y que tampoco, yo no quiero influir en ellos. Lo que quiero es que si en el momento que hay un guionista que vaya a ficcionar algo, que no esté resbalándose, que si me tiene que preguntar a mí o tiene que pedirme, oye, yo puedo hablar con este fiscal a ver si esto es verosímil, o con este policía a ver si esto... Que yo le pueda decir, mira, pues llámalo, que te va a atender sin ningún problema y ya te inventas tú el diálogo si tú quieres. Pero si tú vas a rescatar una escena, que a mí luego no me tenga consecuencias en mi trabajo diario, porque cuando se vea esa serie, si se han resbalado mucho y pone basada en costo y se ha ficcionado el resto de no sé qué, eso a lo mejor dentro de 5 años en mi trabajo diario en el periódico El Mundo me puede tener consecuencias. Entonces por eso decidí no apostar por uno sino por otros. Interesante, ¿verdad? Si os parece, ¿tenéis alguna, los de la mesa, queréis aportar algo más, algo que se os haya quedado, que os apetezca comentar? Bueno, no, yo simplemente lo que me gustaría comentar es cuando sales a trabajar, a
a cubrir o a contar alguna historia referente a temas de narcotráfico, porque bueno, el narcotráfico muchas veces también va ligado a la trata de seres humanos, a la trata de personas, ya sabéis que, bueno, a la trata o al tráfico. Entonces, lo que nosotros, los periodistas o los fotoperiodistas que estamos a pie de playa, esperando y tal, lo que queremos es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Entonces, lo que sí, como he dicho antes, pediríamos, yo creo que desde la compañera que está también con un micrófono esperando que le den paso, hasta Andro, que también se pega semanas y semanas para hacer una investigación y sacarla lo mejor posible, lo que queremos es que contamos con una información que sea veraz, o sea, que podamos contrastarla, que si tenemos una fuente que nos ha dicho esto, si saben que es verdad lo que tenemos, es simplemente decir, no, pues van por ahí los tiros, pero muchas veces no publicamos, a veces porque sabemos a ciencia cierta que está pasando, pero como nadie nos dice, esto es verdad, no podemos publicar. Sí, por lo menos el último paso que nos eso es, igual. el último paso, que no se nos pongan tantas trabas a la hora, sobre todo en el Daily News, o sea, no en el tema reportaje, que sí, que podemos tener un poquito de más margen, pero en una conexión en directo, que se haya encontrado Noelia a alguien y tal, y le ha dicho, ha pasado esto, y Noelia diga, hostia, pues tengo que contrastarlo, y no sea capaz de encontrar un sí, un no, o un puede ser, sobre todo o por lo menos adelante. adelante, ¿no? No te voy a decir... No estamos pidiendo información. No. Oye, cuéntame la información claro. que tú tienes. Ni siquiera eso, es simplemente, oye, sé esto. No me digas ni sí ni no, te lo voy a plantear de otra manera, que yo muchas veces lo digo. Estoy equivocada. Claro. Estás equivocada. No estás equivocada. Muchas gracias. Hasta luego. A mí me han dicho muchas veces, por ahí no tires. O por ahí ya no está. tires, claro. O sea, no hace. Ah, o sea, se acabó. No estoy pidiendo información Claro. nueva, no quiero. No, y que hay veces que durante una instrucción, por ejemplo, durante una investigación, no se pueden. Los periodistas no debemos acceder. Cuando accedemos es porque hay mucha confianza en que no vamos a trasladar alguna información. Quiero decir, no vamos a publicar. A mí me han dicho a veces, espera. Y yo lo sé, yo me he dirigido a una persona y me ha dicho, ¿cómo sabes tú esto? Y me ha dicho, por favor, espera, porque dentro de 4 días va a pasar un buque que hace una semana pasó, no lo pillamos, y dentro de 4 días lo vamos a pillar. Pues yo me espero. Y esa espera luego pero, tiene recompensa. O sea, claro. Porque te has ganado la confianza de esa fuente. Claro, lo importante es ganarte la confianza. Pero claro, eso es al final volver a lo mismo. Creo que es volver a lo mismo. La especialización hace que llegues a ese nivel de confianza. Si por desgracia, que esto sucede mucho, en una televisión hoy estás cubriendo el derrumbe de un edificio en el que han muerto 2 obreros en Madrid y mañana te mandan a Canarias porque hay cayucos, pues... Es que aquí entraría otro tema ya, de debate, claro. que es la precarización del oficio del periodismo, de lo que nos explotan los editores y directores de los medios y de lo poco que se cobra. En definitiva, y de la inmediatez. La competencia, la inmediatez. Necesitamos ser fiables. Necesitamos ser fiables. Nos vamos, ¿eh? Esto parece una tertulia. Parecemos periodistas. Parecemos periodistas. Estoy haciendo muy mal mi papel de moderadora. Noelia, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo en la línea que han dicho mis compañeros, yo creo que para mí es una profesión apasionante. Por mucho que me digan cómo eres capaz de hacer eso, no te aburres, no te da miedo, cuántos enemigos te puedes buscar, etcétera, 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 todo en esta línea, ninguna cosa bonita. Creo que lo voy a seguir haciendo, si se me permite, y lo que decía Antonio, de vez en cuando no estaría de más una ayudita, o sea, simplemente ayudita en el sentido de facilitarnos, colaboración, o sea, no, si ya sé algo, facilítame, ¿no? El que lo pueda contar. Yo creo que eso es mucho más mejor, como dicen mis hijas, que el aventurarnos a contar algo que luego no sea cierto, lo que es contrastar, ¿no? Eso es lo que se llama fiabilidad. Y publicar una información. Yo simplemente yo me gusta tanto lo que hago que hago una defensa también hacia la labor de mis compañeros. Quiero decir, la gente tiene que saber cribar entre una información bien trabajada y es que Twitter no es un periódico, por desgracia o por suerte, es que todos los medios no son iguales, entonces
a eso ya está en la función de ustedes. Es verdad que hay un problema de base de los medios, de quién invierte, eso es otra cosa, pero que quiero decir que al final hay gente muy buena haciendo trabajos muy buenos. Lo que no podemos creer es que esa historia otro día la va a contar una persona que no es ella y que trabajan 4. Pues seguramente cuando queráis saber una información sobre X, pues a lo mejor tenéis que recurrir a ella. O si tenéis que saber una información sobre un suceso en Ceuta, a lo mejor hay que recurrir a donde esté trabajando Antonio. Entonces quiero decir, no todo vale en la profesión y hay gente muy digna y gente que se esfuerza, pero a diario, y no sabéis lo que cuesta, de verdad, no sabéis lo que cuesta, porque esto es al final trabajar sábados y domingos, o aunque no estés trabajando, estás con la cabeza puesta en lo que vas a hacer el lunes. Y es una profesión que requiere mucho esfuerzo, que es muy bonita, y que luego tiene la parte mala de que no podemos creer que todo lo que se cuenta está trabajado y que cualquiera es periodista. Pues yo lo negaré hasta la saciedad. Cualquiera no es periodista, ni cualquiera hace un buen trabajo documental, o nadie cuenta una buena crónica en una radio si no conoce del asunto. Entonces, yo reivindico ese papel también de los medios de comunicación y de los periodistas, porque hay gente muy válida haciendo trabajos muy buenos. Sobre todo dando visibilidad, ¿no?, a un problema, a una problemática que yo creo que deja de ser local para extenderse a un nivel mucho más nacional y un poco pues decir que, a ver, no somos siempre el enemigo, que no se puede englobar a todos en el mismo saco y que intentamos, yo en mi caso, yo creo que mis compañeros igual, hacer lo mejor posible nuestro trabajo y sobre todo dar voz y dar visibilidad a esta problemática. Gracias chicos, gracias compañeros. Tenemos 10 minutos antes de acabar con el día de hoy. ¿Alguien en la sala, algún comentario sobre Lali? Quería haceros una pregunta en general para que me lo contestáis individualmente. Y es que lo mismo que vemos una serie de televisión que retrata una vida de las personas, digamos, de una vida cotidiana, de clase media, pero resulta que viven en una casa que una persona de clase media jamás podría comprarse, utilizan unas ropas que jamás podría comprarse y tal, pero representan la clase media, es decir, hay un desfase entre la realidad y lo que presentan las series de ficción. Pues lo mismo pasa con el narcotráfico, con los narcotraficantes. Me gustaría que me comentarais vosotros, que habéis hablado con ellos y con ellas, con los narcotraficantes, tanto ellos como ellas, cómo son en realidad y qué diferencia existe en la presentación que hacen la ficción de ellos. Es decir, ¿qué es lo que más os choca cuando veis una serie de narcos? ¿Qué es lo que más os chirría con respecto a la personalidad de estas personas que se dedican al narcotráfico? Bueno, yo creo que no se puede hacer, o sea, no se puede generalizar, ¿no? Lo decía antes, hay historias y personajes que están mejor caracterizados y otros que se nos va un poco... Ya no sé si por cuestión, o sea, ya no sé si es el productor, el guionista al final o... Pero, por ejemplo, la primera vez que tú hablaste con un narcotraficante o una narcotraficante, ¿qué es lo que más te chocó de su personalidad? A mí la naturalidad con lo que... Iba a decir exactamente la lo mismo. naturalidad. Lo mismo. La naturalidad con la que lo cuentan. Y ya son no solamente ellos, sino también el entorno que les rodea, ¿no? Entonces ahí ya puedes también hacerte una idea y empezar, digamos, a analizar la raíz del problema o una de las patas del Es que problema. ellos a veces, cuando hace un par de meses así, me senté a comer con un productor y con uno de los grandes narcotraficantes que han aparecido en estos últimos años en la prensa, precisamente para ese documental, ¿vale? Porque queríamos hacer cosas con él. Y me iba contando cosas que decía, pero vamos a ver, no me cuentes más. Y me decía, pero si no pasa nada. En el traslado, estando en prisión, en el traslado de una cárcel a otra, lo trasladan con un francés y le dice él al francés, bueno, ¿tú qué has hecho? Dice, no, que con Encrochat, una aplicación que me pillaron fotos que creo que le dijo 70 muertos, que él había mandado a sus jefes porque es una bestialidad de muertos. Es que tienen vidas
ellos te lo cuentan al final con una naturalidad tan pasmosa que ellos dicen, no, mi vida es muy normal. No, tu puñetera vida no es normal. Normal es levantarse a las 6 de la mañana para preparar las cosas porque tienes que llevar a los niños a las 8 al colegio. Esas cosas son las normales. Que tú te encuentres en un furgón de la Guardia Civil con otro loco como tú que te diga eso. Claro, es que llegamos a esos niveles, es que esas cosas pasan, es que como lo que he contado esta mañana, de que en una narcolancha que descargan de un buque que venía de Latinoamérica y la descargan ahí frente a Huelva, pues un serbio acuchilla a un gallego. Es que son vidas absolutamente enloquecidas, pero que luego, para el que lo ve, tiene por ese punto de desconocimiento y de oscuridad y de oscurantismo y de que no existe en tu día a día, a ti te interesa verlo. Por eso hay tanto interés por eso. Y ellos han perdido yo creo, han perdido la perspectiva de lo normal. No, tienen su propia normalidad. Claro, para ellos su normalidad lo normal es relativo. Claro, o sea, no Hombre, saben. él me dijo pues... que él no había conocido eso, otra cosa. ¿El qué? La persona con que yo me entrevisté y que nos contó lo que nos contó, que no había conocido otra cosa. Desde que era pequeño. Yo la primera vez que entrevisté fue a una mujer y estaba yo en la carrera, porque para un trabajo de mujeres encarceladas. Y estaba en uno de sus permisos y trabajaba de camarera y ella me lo dijo, dice, esto yo, ¿para qué voy a trabajar? Si yo dentro de 2 semanas hago otro pase, esto es muy duro. Claro, es que trabajar Ellos es muy no duro. esperan que llegue el 30 de cada mes para Pero una cobrar cosa- el 29. Que yo cuando No me tienen pasan una problema. causa así y me la tengo que leer, digo, me Es que cago es muy en- duro. Mi percepción Me que cago esa en- persona estaba convencida que él no estaba haciendo nada, que él estaba trabajando, Está trabajando, es otro trabajo. ¿sabes? Esa es la Claro, pero percepción que también yo es tuve que con no les ha con venido ese de chico. repente esa creencia. Un o chico sea, de 22 han años, estaba crecido hablando, en no es- esa Totalmente. Claro, ambiente, narcoambiente. Y te has dejado llevar en tu vida, Y quiero te- decir, que Ana María Camino Y que volvemos a lo mismo. Después de que has probado ese dinero tan fácil, es muy difícil. ese lujo, volver a una realidad También hay otra cosa no es que- la tuya, dices Que yo cuando me tú te vuelvo metes en y eso, ya está. siempre van a querer tirar de ti. Siempre. Quiero decir, el que ya sabe muchas cosas es muy difícil que se desvincule. O el que ha visto muchas cosas es muy difícil que se desvincule de ese asunto, porque siempre te van a reclamar a ti y no van a venir a reclamarme a mí. Van a querer que ese que ya conoce lo que hay, que trabaje para ellos. Entonces, Totalmente. Hombre, este tío dio la De cara hecho, tampoco, esta perdona, dio mujer- la cara, pero porque lo único que nos pidió es que no se publicara en España. Y sí que es verdad, esa entrevista salió en un medio alemán. Esta Me mujer a la contó que yo todo. entrevisté, hace un año o así, fui a dar una charla a instituciones penitenciarias, esto os hablo hace 20 años que yo estudié la carrera, y aunque no me parezca. Y entonces entré a la prisión y le dije, ¿pero tú qué haces aquí otra vez? Otra vez me han pillado, Paloma, pero bueno, ya me queda poco. Digo, bueno, pues nada. Y sí, no, menos, le quedaba no, nada, que le lo, quedaban que lo de la meses. cafetería no le molaba mucho No, lo de le trabajar. quedaban meses y ella me estuvo contando, dice, nada, me han pillado esta vez con un velero y... Tú sabes, Paloma iba tomando el sol, pero no nos Unos pillaron, fardos. nos pillaron. Bueno, la charlina que yo comentaba, Y te la lo hija de cuentan, Manuel Charlín, normal. leí ayer en la... Creo que fue ayer, antes ya en el periódico, que sigue... Por poner un ejemplo, siguen entrando y saliendo. Y Entran y tienen, salen. claro, tienen Claro. condicionales y de repente Les están a falta la otro espera de juicio, juicio por claro, otra claro, causa. claro. Y esa gente no necesita este dinero ni seguir haciéndolo con 60 años para vivir. Al final es una forma ya de vida que han Bueno, mamado y que... Sito Miñanco, su abogado, me dijo que tenía para vivir 70 vidas en Panamá, del dinero que había mandado allí. Y sale un tiempo consigue un trabajo en Algeciras. Bueno, consigue un trabajo. Sí, consigue un trabajo. De educador, ¿no? No, consigue un trabajo en un parking de Algeciras Ah, vale, que es no, yo quería de que, educador que de está menores, sí. a nombre de una empresa de su de abogado. su abogado. La empresa Pues está. Sueldazo, me lo ¿no? contaste. Tendría. No, que no iba allí. Yo fui a verlo Me lo y, comentaste, y- sí, y ¿verdad? se paseaba por el parking hasta que le dije, Sito, y ya me mandó a tomar viento. Bueno, pues, claro, se le estaba investigando. Yo no lo sabía en ese momento.
el agente de la Policía Nacional lo estaba investigando porque iba a meter 6.000 kilos con unos holandeses. Quiero decir, tú traficas porque es que has nacido para traficar, no sabes hacer otra cosa. Cuando una persona de tu confianza te está diciendo que tienes más dinero que te vas a gastar en 70 vidas. ¿Y por qué? Pues porque te llaman, porque tú sales de prisión y a mí no me van a llamar, van a llamar a Sito Miñanco. Pues sí. Bueno, Macarena dice que la normalización de las acciones, de la casa, las amistades, el entorno. Claro, influye. Bueno, y 28, súper puntuales. ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? Pues despido a Antonio Sempere, muchas gracias. Macarena... Noelia. No pasa Macarena nada. Arroyo. Macarena viene mañana. Que acabo de leer Macarena Arroyo. Me encantaría ser fiscal, o sea... Macarena viene mañana. Noelia Parra, es que he leído Macarena Arroyo y te he mirado y digo, no es Macarena Arroyo, Noelia. Gracias y a Andro, vosotros. Gracias. Muchas enhorabuena. Muchas gracias por haber invitarnos, venido. Muchas gracias por haber venido y bueno, pues por participar en